Bien, operación es en este caso en el euro dólar, en este caso en el futuro del euro, mejor dicho. Y teníamos que veníamos aquí de una redistribución, ¿vale? Y esto fue en fin de semana. El lunes abrimos con un hueco, con un gap aquí. Y teníamos marcados, como siempre, nuestros niveles operativos. Aquí en este caso, en marcos intradiarios pequeños, marcamos los VPOCs sin testear de sesiones anteriores. Aquí tenemos uno. Esto sería un punto de control vendedor. Aquí tenemos otro que, pues bueno, los seguimos teniendo marcado primero porque realmente el precio no ha pasado, es un gap y ha abierto el lunes, ha abierto directamente aquí. Aquí de hecho vemos cómo lo testea con muy poco volumen por ser la sesión asiática, impulso a la baja y seguimos teniendo impulsos a la baja y aquí pues nos genera el volumen de esta sesión y al día siguiente tenemos un test, vemos que el precio comienza a subir, se dirige a uno de nuestros niveles marcados, ¿vale? En este caso, este PCV. Y nosotros ya pues ponemos la lupa, además vemos que esto siempre es así, hay que estar atentos cuando vemos que el precio se acerca a uno de nuestros niveles operativos con con mucho, primero con mucho volumen y segundo con mucho desequilibrio entre las compras y las ventas. Hay que tener, hay que darse cuenta o es una pista para estar un poco atentos cuando el precio se acerca a un nivel operativo vendedor, es decir, un nivel operativo donde se espera resistencia vendedora, cuando el precio se acerca con muchas compras. Y al contrario lo mismo, hay que estar alertas y hay que tener, es una primera señal si el precio se acerca a un nivel operativo comprador con un desequilibrio muy grande a favor de las ventas, ¿vale? Aquí teníamos, pues bueno, el precio realiza este movimiento impulsivo bastante fuerte que, bueno, muchos te dirán que viene a cerrar el gap que se habría hecho del viernes a el lunes, ¿vale? Esto de los gaps, bueno, que veo por Twitter que hay ciertas personas que se lo toman como una religión, ¿no? Como una regla de que siempre se va a cumplir. Si hay un gap, al día siguiente se va a cerrar, o en esa semana se va a cerrar. Si hay un gap, se tiene que cerrar. Veo en Twitter, no, tenemos un gap por arriba por lo que el precio tiene que subir. O tenemos un gap por abajo por lo que el precio tiene que bajar y tiene que ir a cerrarlo. Normalmente, no solo en el trading, casi en cualquier actividad, cuando alguien habla de manera absolutista, sobre todo en el trading, ¿vale? En cualquier actividad, pero sobre todo en el trading. Cuando alguien te dice que algo se cumple siempre o que algo va a ocurrir seguro, cuidado, ¿vale? Cuidado porque normalmente la gente que habla en términos absolutos suele indicar que no tiene tanto conocimiento en la materia como parece o como él quiere hacer ver. Y mucho menos, como digo, en el trading, donde no existe absolutamente ninguna regla escrita que se cumpla siempre. Ni siquiera una regla que se cumpla un 90 o un 80% de las veces es muy, muy, muy complicado de que exista, ¿vale? Por lo tanto, cuando alguien te dice tenemos un gap por arriba, el precio tiene que subir para cerrarlo, tenemos un gap por abajo, el precio va a bajar para cerrarlo, que no te cuenten milongas porque el precio puede hacer lo que sea en cualquier momento. Si de verdad quieres saber, porque claro, estoy seguro que la mayoría, por no decir todo, cualquiera que diga que los gaps se tienen que cerrar, los gaps se van a ir a cerrar el día siguiente o esa semana o cuando sea. Cuando un gap se tiene que cerrar seguro, estoy seguro que la gente que dice eso no ha cogido un backtest en ese activo en concreto y ha sacado cuántas veces después de que ocurra un gap en el precio
como este de aquí, ¿cuántas veces va el precio a cerrarlo? ¿Cuántas veces va a cerrarlo al día siguiente o en esa misma semana? Y saques una estadística de cuántas veces el precio va a cerrar el gap. Y ya digo, en un número de ocasiones extenso para que la estadística tenga sentido. No lo hagas en 4 o 5 gaps que hayas visto durante estos últimos meses y digas, pues de 10 gaps se han cerrado 7, 70%. Bueno, tienes que tener una muestra de datos, una muestra en este caso de gaps que hayan ocurrido bastante más amplia para que la estadística tenga un mínimo de validez. Como digo, si quieres operar los gaps, quieres ir a buscar un gap donde el precio lo vaya a cerrar, bueno, pues ponte en el activo que quieras operar y hazte un estudio de backtest sacando la estadística y ver cuántas veces el precio va a cerrar ese gap. Y como digo, hazlo en el activo que quieras operar, porque si tú lo compruebas en el euro y luego vas a hacerlo o vas a buscar esa misma operación en Bitcoin, pues seguramente no valga de nada porque, como digo, en el trading no hay una regla escrita y además cada activo se comporta, el precio de cada activo se comporta de maneras distintas debido a que normalmente suele haber operadores distintos en cada activo. Bien, aquí nosotros teníamos nuestro nivel operativo marcado vigilando y esto nosotros no lo vemos, o sea, yo no lo veo como que el precio ha venido a cerrar el gap, yo lo veo como el precio ha hecho un shake out a mi nivel operativo. ¿Ha cerrado el gap? Sí, pero yo lo que estoy buscando aquí y lo que me da mi señal de entrada es el shake out. ¿Por qué? Porque es el shake out a mi nivel operativo lo que yo tengo estudiado estadísticamente en un backtest. Que el precio rompa un nivel operativo para volver a recuperarlo y buscar un posterior test. Esto es lo que estoy buscando yo. No estoy buscando que cierre el gap para luego venir abajo porque esto yo no lo tengo backtesteado, no lo he comprobado, por lo que no puedo tenerlo en cuenta para buscar una de mis operaciones. Como siempre digo, operar algo que no hayas comprobado por ti mismo, no porque lo hayas leído en Twitter o en Internet. Comprobar algo que no hayas comprobado por ti mismo es jugar a apostar. Prácticamente es jugar como en un casino. Estás apostando, estás operando a ciegas. Bien, y aquí sucede nuestros gatillos de entrada que sí, personalmente tengo backtesteados para mi estrategia. Gatillos de entrada, ¿dónde? En niveles operativos intradiarios. Aquí teníamos dos. Por lo tanto, backtest, test, posteriores ventas a mercado, abrimos operación en el test, el precio realiza el impulso que esperamos y primer punto de gestión, ¿cuál es? Pues nivel operativo a la contra, en este caso nivel operativo de compradores, que viene marcado por el BIPOC de esta sesión. BIPOC por abajo sin testear, nivel operativo de compradores. BIPOC por arriba sin testear, nivel operativo de vendedores. Esperamos resistencia compradora, por lo tanto, punto de gestión, movemos el stop, que lo teníamos por encima del shakeout, movemos el stop aquí, a break even. Segundo punto de gestión, en mi caso sería punto de salida, el mínimo de la estructura. De nuevo, un mínimo o un máximo de una estructura son niveles donde se esperan resistencia en los mínimos por parte de compradores, se esperan que entren compras en los mínimos de una estructura relevante y se espera que entren ventas pues en los máximos de una estructura relevante, ¿no? Esto es bastante de sentido común. Los operadores de corto, medio plazo eh, operan los extremos de las estructuras, pues los compradores comprarán en los mínimos de una estructura y los vendedores venderán en los máximos de una estructura. Y yo aquí personalmente la operación la cierro porque, bueno, si el precio
rompe la estructura, realiza un test a ese mínimo roto y vuelve a pegar otro impulso a la baja, moveríamos el stop aquí. ¿Vale? Moveríamos el stop aquí y ya tendríamos asegurado nuestro beneficio que teníamos marcado inicialmente. Pero, ¿qué ocurre en este caso? En este caso ocurre que el precio rompe la estructura y la vuelve a recuperar y en este momento está dejando un test, que es, si os fijáis, esto y esto es algo muy parecido. Shakeout, recuperamos la estructura, test y ahora pues si aquí yo tengo comprobado que esto de manera estadística suele tirar más, o sea, suele funcionar más veces de las que no, pues aquí va a ocurrir lo mismo, por lo que una vez que el precio recupera el mínimo relevante y nos deja un shakeout más test, nosotros cerramos la operación por si esto vuelve a hacer lo mismo que aquí. Y lo mismo, este tipo de gestión de mover el stop a break even cuando el precio se encuentra a un nivel que puede hacerme de barrera a mi operación, o de cerrar si el precio realiza el mismo patrón con el que yo he entrado pero a la contra, etcétera. Toda esta gestión que he realizado durante la operación no es una gestión que yo me haya inventado, no es una gestión que yo me haya puesto a pensar y haya dicho, pues esto tiene sentido, por lo tanto lo voy a hacer de esta manera. Muchas veces, sobre todo en el trading, lo que nosotros creemos que puede tener sentido, lo mismo no funciona o no es lo óptimo para sacar el mayor beneficio a cada operación. De nuevo, este tipo de gestión está estudiada durante el estudio de backtest. Este tipo de gestión tengo comprobado que es la gestión que a la larga me va a dar más rentabilidad en mis operaciones. Es posible que en algunas operaciones me salten los stops a break-even en cualquier spike del precio y me vaya a cero o con pérdida, lo que sea. Pero a la larga, a lo largo de miles de operaciones, tengo comprobado que este tipo de gestión en este activo en concreto es la gestión más óptima para conseguir los mayores beneficios posibles. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.